Ahora mi testimonio voy a contar, pero yo no soy estudiante, soy analfabeta, yo no soy correcto castellano. Pero yo te voy a contar, me comprenderás de mi situación grave sobre mi hijo. Estábamos durmiendo, mi hijo, estudiante, 16 años. Mi hijo me decía, voy a descansar mañana, tengo examen. Tú también, mamá, acuéstate. Yo estaba durmiendo, se entraron, el reino, y yo estaba en mi sueño, ¿qué cosa me está pasando? La linterna grande, la linterna me estaba alumbrando. Entonces yo estaba gritando, vistieron mi hijo, y como arrastrando afuera sacaron. ¿Dónde vas a llevar? ¿Dónde vas a llevar? Mi hijo es inocente. ¿Dónde vas a llevar? El público debe guardar la compostura del caso. En caso de suscitarse algún tipo de presión que perturbe el desarrollo de la audiencia, el colegiado va a disponer que el público desaloje la sala. Señora Angélica, le voy a hacer unas preguntas. ¿Es usted madre de Arquímedes Ascarza Mendoza? Sí, yo soy ¿Sí? Mendoza. ¿Tu hijo es Arquímedes? Arquímedes Ascarza Mendoza, mi hijo. Es tu hijo. Sí. ¿Dónde está tu hijo? Ahora desaparecido a mi hijo, mamacita. Nunca encontramos a mi hijo. A mi hijo Arquímedes, 1983, amanecer 2 de julio, 12:30 de la noche, han entrado los cabitos, llenecito a mi casa, han sacado sin pruebas, sin antecedente, nada. Desde fecha comencé a andar, buscar a mis hijos, todo sitio andé, pero nunca encontré a mi hijo. Cuando lo han sacado a las 3 de la mañana a mi esposo, cuando estaba durmiendo, entraron 6 encapuchados a mi casa de esa fecha, buscando. Ya no, y hasta hoy día ya no me encuentro a mi esposo, ni le veo, no sé su paradero, dónde está, qué ha pasado, qué han hecho. Nadie sabe, nadie me dice nada. Yo me llamo Felicitas Delgadillo, viuda de Ramos. Mi esposo es desaparecido, Teófilo Ramos Gamboa. De mi esposo yo no sé, yo no sé dónde es su paradero de mi esposo. Un 1 de diciembre de 83 entraron 12:30 de la noche los militares, más o menos 20 a 25 encapuchados a mi casa, ¿no? Entonces a mi esposo lo sacaron, primeramente lo preguntaron su nombre. Ellos habían entrado por la pared. Nosotros ni siquiera no habíamos sentido. Cuando lo ha pateado la puerta, recién nos despertamos y ya así lo entraron y a mi esposo lo sacaron. Tukuy mana modo Jorita joyajita chay warmata mayor babay kaptin uywaraniku ama cheri ama wayranispa uywaraniku chayta wasimanta urquykuspan hasta kanan chinkay kachin wawayayta urquykun kamanmanta mana ima huchayuqta. Mi papá desapareció cuando yo tenía 2 meses de nacido. Cuando iba a pagar un recibo a
a la EPSASA que quedaba más antes en el Jirón Callao. Mi tía que tenía su tienda le había mandado a pagar ese recibo y me contaron que ahí había una batida, se produjo una batida de parte del cuartel. Se lo llevaron al cuartel y de ahí nunca más pude saber de él. Militar kuna chayara murja chay wata 83 pe a 1 de septiembre ta kay llaqtay kuma pichqa karu hinaspanmi señornita trabajachkaqta hapirurqa hayarqa hinaptin mana trabajaspan kasuykamurqachu hinatin chayaruspan haytan takan hinaspan chay armanwan kayna umakunapi waqtaspan pistaman carreteraman chayarachimun hinaspamchi carreterapi militar ruakuna marikuriña chinkaru hamachu tankuna waqaykuna mana kanchu hinaptin kunan manañam imana kayta atinichu kallpaypis kanchu huli manam saluchu kani chaymi kunan wamanqatriman nini hinaspaypis manam atinichu kaylam sapay kani wawaykuna chinkarachiptin. En la década del 80, más específicamente el 18 de mayo de 1980, por iniciativa violentista de Sendero Luminoso, que quería tomar el poder, que quería acceder al Estado, bajo la ideología o la reinstauración del comunismo en América Latina y en el Perú, se inicia pues esto que se denomina la lucha armada o la guerra popular. Por lo que el entonces gobernante don Fernando Belaúnde Terry, el 29 de diciembre de 1983, promulga un decreto supremo declarando estado de emergencia en Ayacucho. Volar a pedazos y desarrollando la guerra popular. Tenemos en un vehículo en una zona de emboscada. Vamos, avance, pues, avance, avance. Tiene que ser un nacionalista maoísta dirigido por un partido comunista. Y como consecuencia de ello, quien asume el control político-militar en Ayacucho es el ejército a través de un comando político militar en cuya cabeza estuvo precisamente el general Clemente Noel Moral. A partir de entonces, la lucha contra Sendero Luminoso es con el ejército. En buena cuenta, la actitud del ejército y de la policía en apoyo del ejército era capturar sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso. Entonces ellos naturalmente no conocían el movimiento, que era de un maoísmo particularmente inextricable, y entonces había una actividad muy intensa para capturar, interrogar y bueno, en muchos casos eliminar detenidos, ¿no? Todos los días salíamos a correr a las calles de Huánuco, San Miguel, o aquí también corrían cantando con la sangre de los perros, desnudos de la cintura, con arma terciado. Corríamos por todas las calles diciendo, terruquito, comeré tu cabeza, si te encuentro comeré tu cabeza, buenos días, te saludo los cabitos.
Eso era todos los días y era tan normal, la gente nos veía tan normal y pasan los cabitos. Se normalizó la violencia en ese tiempo, para los campesinos, para nosotros, para todos. A partir de la instalación de este comando político-militar, comienza a llegar todo un contingente de agentes del Estado, el ejército peruano por un lado, gente de la Marina de Guerra por otro lado, las fuerzas policiales, así como comienza a llegar un contingente del Servicio de Inteligencia Nacional. También llega un pequeño destacamento de agentes de inteligencia del ejército que por supuesto no tenían ninguna experiencia en búsqueda política, eran muy jóvenes, y menos experiencia en búsqueda o persecución de terroristas o elementos vinculados al Sendero Luminoso. Estaban mimetizados en la ciudad, ellos no vestían de militar, ¿sí? Como cualquier persona. Ellos son los encargados de capturar a los senderistas. Cuando los militares capturaban, directamente lo llevaban a ellos. Ellos lo torturaban, lo asesinaban. Ellos solo saben esto. Este control a través del Comando Político Militar hace de que el cuartel Cabitos Ayacucho sea el centro de operaciones para la planificación, para todo lo que es la estrategia del ejército en su lucha contra Sendero Luminoso. ¿Por qué los cabitos? Porque justamente es la denominación que le dan a los soldados que sirven en el ejército peruano en nuestro país, le dicen cabitos. Y esa denominación también tuvo por nombre, o le pusieron de nombre al cuartel que se instaló aquí en Ayacucho antes de los años 80, del cuartel Los Cabitos, BIN 51. Todos los días había entrenamiento, o sea, todos los días te enseñan para pacificar al Estado peruano, que vamos a volver a la democracia y hay que desaparecer los terrucos, que estamos haciendo el bien. Totalmente, ¿no? Te echan pólvora en el desayuno, en las avenas, y vivíamos en un estado de emergencia, ¿no? Uno moría como héroe de la democracia, como héroe de la patria, para cuidar a nuestros presidentes, para cuidar la nación peruana. En Ayacucho hubo toque de queda durante el año 83. Durante casi todos los meses hubieron toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y los únicos que tenían posibilidad de transitar por las calles eran la policía o los militares. ¿Quiénes eran las personas identificadas? El hecho de ser a veces dirigentes barriales o líderes de sus comunidades generalmente eran interpretadas como que tendrían, digamos, cierta afinidad, cierta inclinación de apoyo hacia este grupo violentista que es Sendero Luminoso, y les secuestraban, los detenían y se los llevaban sin destino. Cuando había algún atentado de Sendero Luminoso en algún lado, ellos cercaban el barrio o la zona por donde había sido y comenzaban a sacar a la gente. Y la mayoría de las personas que fueron detenidas en ese contexto fueron sobre todo jóvenes estudiantes secundarios. Por ello es que cuando uno revisa la cantidad de detenidos, los que sobrevivieron y los que también fueron desaparecidos, encontramos muchos estudiantes de secundaria, menores de edad, 14, 15, 16 años. Porque según la gente de inteligencia eran los que más fácil hablaban. Aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando retornaba de mis estudios, resulta de que prácticamente lo habían cerrado la avenida los soldados del ejército, miembros del ejército. Y a todas las personas que pasaban por ese lugar pedían documentos. Y para mi mala suerte, digo, hoy presento pues el carnet de estudiante superior. Entonces, sin más palabras, me consideraron universitario y según para los miembros del ejército, todos los universitarios eran terroristas. Y estaba a unos cuantos metros la tanqueta, me conducen a la tanqueta y cuando ingreso a la tanqueta ya con mi propia casaca ya me vendaron los ojos.
En el año 1983 yo estaba como profesor de aula en un centro educativo. Los señores militares del Cabildo 51 de Ayacucho nos allanaron la casa y luego nos llevaron al puente. En el puente nos ha subido a un tanquito de guerra diciendo que ustedes son terroristas, terrocos. A eso de la medianoche sentimos un ruido, nos hemos despertado y bruscamente hemos visto dentro de la habitación, mi casa era pequeña en realidad, dentro de la habitación a un grupo de gente en francés se dice cagul, no son capuchos, son que dejan los ojos libres, ¿no? Y con lenguaje soez, agresivo, uno de ellos por lo menos el que era el jefe de este grupo, de un grupo armado, además con FAL, me han puesto una frazada en la cabeza y me han hecho salir de la casa y me han subido a un Unimog, que es el vehículo, la marca del vehículo militar. Señor testigo Mauro Ramos Guamán, ¿jura usted contestar con verdad la pregunta que se le van a formular en este juicio? Sí, juro. Señor testigo, ¿usted fue detenido el año 1983? Sí, fui detenido. ¿Puede narrarnos las circunstancias? ¿Cómo fue detenido usted el año 83? Sí. Yo recuerdo que era un 29 de septiembre, que yo me encontraba estudiando acá, justo en esta mesa. Era a las 11 de la noche y escuché una bulla que me levanté tan rápido que subí a la azotea a ver qué estaba sucediendo. Antes de su detención, usted estaba en el altillo, creo, dijo, de su casa. En la azotea. En la azotea. ¿Y usted pudo percibir, de ahí se divisaba hacia afuera? Vi que estaban sacando mucha gente de allá. Han sido 5 o 6 personas. Bajé abajo y resulta que la puerta de mi papá empezaron a patear. Y yo recuerdo que uno de ellos me tiró un cobo que casi me desmayo porque me quitó el aire. Me taparon con la frazada y me llevaron. Ya casi en 2 o 3 puntapiés me abrieron la puerta. No podía contar si había algo de 10. Todos encapuchados, armados, todos rabiosos, hablando ya palabras sueces. Concha tu madre de ruco de mierda, tírate al suelo. Y yo aquella vez yo tenía 15 años, 15, caminando a 16 años. Yo juro en nombre de Dios juro que yo nunca he participado en eso. Y ese militar me dice, sí él es, me dice. El militar me dijo así, sí él es. Y en la radio lo llaman y el pata que me había detenido le dice, es menor de edad. Y por la radio, estoy escuchando, le dice, suéltale si es menor de edad, le dice. Pero le dice algo superior, le dice, teniente, mayor, no sé. Acá hay un soldado, pero que lo ha reconocido, dice. Allá, es así, tráelo. Y acá me agarraron patada, puñete, y me metieron ahí al carro, a ese jeep, boca abajo. Boca abajo, me echaron en el interior de la tanqueta. Luego se ha desplazado, me imagino, por diferentes partes de la ciudad. Han seguido recogiendo más personas. Y ya yo me doy cuenta al ingresar la puerta principal del cuartel. Los familiares lo que hacían es buscar, ¿no?, a sus hijos, a sus esposos, en los lugares de puestos policiales aquella fecha que se llamaba Guardia Civil, Policía de Investigaciones del Perú, PIP, o la Guardia Republicana, pero también iban al cuartel Cabildo 51 buscando a sus familiares, donde sin duda eran negados, les decían que no estaban ahí detenidos, que nunca los detuvieron, que nunca los llevaron, ellos no son responsables. Decían que posiblemente se lo llevaron los de Sendero Luminoso. Los militares se lo llevaron en la noche y lo sacaban de sus casas a las personas. Muchas mamás, esposas han salido a denunciar por esa razón. Siempre nos perseguía, servicio de inteligencia,
pero hemos tenido ese valor, ese coraje para seguir luchando, ¿no? Buscando la verdad, y también basta la violencia para decir, ¿no? Puramente poreni maskani kaykunapi hagan maskani puramente chata mana riqsisqa llaqtata rini runtunta wajan aparun minitin qasaqishpinapi saywasayaqrum kayninta pasarqa icharaq waway icharaq warmay mamangmi maskampu taytangmi mamangmi maskampu taytangmi mamangmi maskachka. Primero buscaban de una manera aislada, entre familias, entre ellos, pero más adelante empezaron a juntarse las personas que buscaban a sus familiares. De esa manera, en el año de 1983, se organizaron algunas madres, mujeres que buscaban a sus hijos, entre ellas la señora Angélica Mendoza, muy conocida como Mamá Angélica. ¡Impunidad! ¡Nunca más! 2 de septiembre, he organizado ya con las señoras ya. Andamos, buscamos juntos ya no cada uno, pero nunca encontramos ni justicia hasta hoy día. No sabemos dónde estar, por qué han llevado. En vano, sin pruebas, sin antecedente, a mi hijo han sacado. Así igualito otros también. Eso me duele, Señor. Por eso he seguido a organizar ese énfasis. Estuve poniendo denuncia, caminando, así nos hemos encontrado con la señora Angélica. Varias mujeres estábamos poniendo denuncia. Doctor José Morroca nos ha dicho, así caminando sola no pueden encontrar nada, no van a hacer nada, mejor organícense, fórmense, piénsenlo bien, diciendo, y ya empezamos a formar esta asociación ANFACEP. ¡Nunca más! ¡Desaparecidos! ¡Nunca más! ¡Asesinatos! ¡Nunca más! ¡ANFACEP! ¡Presente! ¡ANFACEP! ¡Presente! ¡Viva Día Internacional de los Derechos Humanos! ¡Viva ANFACEP! Inmediatamente se dirigió al cuartel BIM Cabito 51, donde también solían guardar a los detenidos. Carajo, ¿no tienen armas? ¿Por qué no fusilan a estas mujeres de mierda que han venido a fregar al cuartel? Tronaron las palabras de un iracundo militar. Aquí no hay detenidos, no jodan. El ejército no hace detenciones, lárguense. Iba siempre al cuartel a buscar, ¿no? Entonces ahí me dijo, tú insistes acá mucho, si es que insistes más, te vamos a llevar al calabozo. Hemos ido cuartel cuando fuimos, nada, no ha traído nada ni un preso. Acá no ha traído nada. En relación a sacar, me ha hecho ver a mi esposo, nada, no hay nombre. Cuartel man apas pan castigar. Chayman chay pitman apas pan chay kunap castigar. Toparja mira chay pitman apap timpir mananya kurtichimuraniñachu. ¿Usted conocía de la existencia de algunos lugares denominados botaderos, como el de Infiernillo, Puracuti, donde aparecían cadáveres de vez en cuando? ¿Qué conocía sobre eso usted? Sí conocía. Sencillamente esos familiares detenidos, extraídos de sus casas, aparecían muertos en lugares determinados de la ciudad, como eran aquella fecha, por ejemplo, como los lugares conocidos como Puracuti, como Infiernillo, Totorilla, o en su defecto por zonas aledañas a la ciudad.
Entonces la gente iba a buscar sus muertos en medio de la basura. O sea, perros, gallinazos, ¿no? A ver si encontraba algún familiar ahí en la basura. Así estoy caminando y me dijo, hay 9 muertos en Infernillo. Pero en diferentes sitios había. Entonces, cuando he ido al Infernillo, todo su cara la habían desfigurado, no tenía ni su ojo, la habían sacado, su cara de todos era negro, estaban bien desnudos. En eso nos llama un taxista de la carretera diciendo, vengan, ya de repente los militares van a llegar, ¿qué tal les mata a ustedes también? Así andamos. A ver, vamos por aquí, por allá. Ahí dice Infernillo, hay cadáver. Quizá ahí habrá botado mi hijo. Vamos. Hemos volteado. Esto, volteamos su cara, miramos. Nada no encontramos. Así, llorando, clamando, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me castigan, Dios? Así estábamos buscando, no encontramos nada. La enigmática quebrada se destapó como una olla y vomitó horrendos cuerpos, dejando petrificada a la mujer. Horror. Del medio de las rocas brotaron imágenes macabras de restos humanos, rostros sanguinolentos, cráneos tajados, cuerpos abiertos con las vísceras al aire, mostrando restos crudos de trigo, maíz, cebada, cual si fueran buches de gallina. Tanto preso ya investigador. Enaptin mi chaymanta yoxi kamu mana rexipay. Totalmente morado llaña, kainin konaps herida llaña, yaqtejos jajin kay konkantaps tejorakuchiksin huillakasja. Chayen totalmente flaco challaña. Mana ñarichkayni ya señor. Y pachamps kasja huk pachaña. Mana ñich pachañachu. Mana ñapachañachu. Chaypim willawarqa. Wiqllantas suturisqa. Cuartel wasiqa uka infierno wasim kasqa. Llapa runallam waqachkan qariraq warmiraq. Puramente tam ñuqaykutapas castigawanku. Chaypim último tupaykurqani señorniwan. De esas ejecuciones en Locavitas, en el cuartel Domingo Ayarza, solo nos contaban, eso no, totalmente secreto se mantiene, son los llamados los gatos de servicio de inteligencia, uno no sabe nada de lo que pasa. Estos escuadrones de inteligencia también se sabe que se desplazaban hacia el interior del cuartel Domingo Ayarza, Los Cabitos 51, para hacer los interrogatorios. En el cuartel Los Cabitos tenían un sitio de detención donde eran interrogados, eran torturados. 2 paredes laterales, pintadas de amarillo y verde, un arco de entrada en la parte superior, fuerte Los Cabitos, 2 semitorres de vigilancia. Mi nombre es Jorge Vázquez Mendoza. Yo he estado detenido en el cuartel desde el 27 de septiembre durante 10 días. En mi caso, conozco perfectamente, efectivamente no existía este arco. ¿Por qué conozco? Porque yo he hecho servicio activo no acuartelado en los años 80-81. Cuando llego y allí ya me quitan la casaca, sino la casaca lo reemplazan ya con como una bolsa, capucha que lo llamaban ellos, eso me ponen a la cabeza, al cuello.
a un ambiente pequeño me lleva. Ahí me ponieron la capucha verde, y de ahí me llevaron de esa celda a la espalda, a unas celdas pequeñitas como metro por metro era, metro por metro. La altura también era metro nomás, por día y noche estábamos sentados ahí, sin pararnos, sin estirarnos, nada. Yo he servido el año 81, 82, he sido soldado en el cuartel. Y conozco muy bien este sitio donde he recorrido, donde he caminado. Muy bien, muy bien. Porque yo sí sabía dónde estaba preso, yo sabía dónde me han llevado. Adentro había como 80 personas, más o menos, hasta un poco más. Porque nos sentaron al costado y sentí que al costado había gente, estaba lleno. Levanté un poco la frazada y vi que había un montón de gente, todo el mundo tapado con frazada. Llorando, otros pidiendo a Dios, imagínense en esos momentos, ¿no? Y la comida nos traía en una lata de lo que juntaban basura en el baño, cuando se limpiaban ahí, botaban ahí. De ahí en ahí nos traía, a las 10 de la noche comida nos traía, una vez al día. Durante los días que he estado en el cuartel, las torturas eran permanentes, de diferentes maneras. Una de las torturas era ahogar en un cilindro de agua, inclusive en la piscina mismo del cuartel, amarrando a una escalera, introducir al agua, luego sacar y las interrogaciones, las preguntas, si conocía a algún miembro del sendero o cuántas veces yo había participado con ellos en acciones senderistas, terroristas. ¿Qué otra cosa le hicieron a usted dentro del cuartel Cabitos? Nos desnudaban, desnudo. ¿Les desnudaban? Sí, nos desnudaban. Me desnudan y me amarran en una escalera. En la punta de la escalera me amarran, ¿no? Me hacen cruzar la mano por una de ellos para que me agarre. Te agarras de acá, me dice. Y me pusieron una soga así de acá y... Habla, me decía. ¿Qué voy a decir? Decía. Y agarraban de la punta de la escalera y me zambullían, ¿no? Me metían al agua. Por un rato, ¿no? Y me levantaban. Y yo pues atragantaba, me tomaba mucha agua y salía, tomaba un poco de respiro y esperaba que a la vista que me iban a meter nuevamente me zambullían. Yo he deducido después que la técnica es que a uno lo sumergen hasta que comienza a miccionar y en ese momento lo retiran. Algo así, porque cuando yo comenzaba a miccionar me retiraban. Eso lo he deducido después. En ese momento, por supuesto, yo pensé que eran los últimos minutos de mi vida. Comencé a patalear. Ya no podía gritar nada. Además sería unos 5 minutos ahí adentro. Juan me saca y me tiran al suelo. Comencé a botar mal las aguas que he tomado, pero bueno, ya está todo descontrolado, ya no podía reaccionar. Y me dice, ya que estás acá, estás jodido. Todo lo que me estás hablando mentira, no creo, ni nadie te va a creer. Ahora, camina. Voy caminando, uno al costado, el otro al otro, con amenaza siempre. Mandándome a la mierda, mandándome a la concha de su madre. Ahora vas a ver cómo es la justicia, cómo es la verdadera justicia. Tienes que decir toda la verdad, si no te jodes. Hijito, ¿tienes hambre? Me dijo. Sí, jefe, le dije. Ya, come, me dijo. Me invitó, yo pensé que con buena fe me estaba invitando. Me invitó a eso, comimos, ya, y después de comer eso, ya nos lleva a esa sala, nos amarran la mano así, ya ahí empezaron a tirarnos patada, puñete, y hasta botar toda la comida que hemos comido, todo. Me mandaban puntapiés vuelta, me jalaban para abajo, y ahí es lo que me deslocó el brazo derecho, brazo izquierdo.
Cuando nos metían electricidad, nos metían a la oreja, nos metían al pene, nos metían a la teta, y así nos torturaban. Ya hay total, igualito ahí. No solamente nos metían así electricidad, sino nos decían, dame 40 nombres o 30 nombres, aunque sea de tu papá, de tu hermano, de quien sea, de tus tíos, de tus vecinos, dame y te vas. Me pusieron el pie en una tina de agua y me sacaron. Y siento una electricidad, pues me puse una electricidad y empecé a gritar, ¿no? Tanto que gritaba uno con los golpes. Ellos tenían una música ahí en el salón, a volumen tenían una música. Y bueno, pues casi no se distinguía los gritos que uno tenía. Si nos puede aclarar en qué circunstancias usted presenció violaciones. Era de día, habrá sido las 10, 11 de la mañana. Recuerdo que al fondo había un baño donde hacíamos las necesidades y yo estaba justo a la dirección del baño. Y siempre me gustaba meter el dedo a la frazada porque se abre, pues, ¿no? Se hace hueco y veía, ¿no? Los movimientos de los policías, sacaba uno, sacaba otro, yo veía todo lo que estaba sucediendo. En eso veo al soldado, al otro le dice, no, cuida. Va y lo jala una campesinera. Lo jala y se lo lleva al baño. Y lo viola, ¿no? Lo viola y yo estoy viendo, pues, y me siento mal, ¿no? En las noches, pues, al pabellón donde dormíamos venían, los traían los soldados y pues los abusaban todas, ¿no? Hasta que se cansaran. Y así era, repetía veces, semanas, creo que meses estaban así. Le pregunta, ¿cuántos años tienes? Le dice, 14. Ya, de acá a media hora vas a tener 18 años, le dijo. Primero le ha hecho bañar a la niña y empezaron a violar, toditos, es los que torturaban. No contento con eso, había una botella de cerveza y con eso lo ponen en la vagina a la niña. Y pobrecita gritaba, lloraba. El único que hacía, ¿a quién podías pedir auxilio ahí? Único gritar y llorar, ese era ahí tu mundo, nada más. Cualquier persona detenida a la base militar ya no salía, o sea, había que eliminar por miedo porque tanta tortura hacían dentro y uno al salir contaban a la prensa, a las autoridades. Yo me entero porque tenía un amigo que era Claudio que trabajaba en ese servicio de inteligencia. Había varios detenidos ahí, amarrados sus cabezas, encapuchados y él me comentaba que lo van a asesinar, lo van a matar y seguramente lo llevarían a los crematorios. Y seguramente ocurrirían muchas veces estas ejecuciones en cuartel general y lo mismo en todas las bases militares, en Huanta, en todas partes. Ya la última, ya más o menos en 20 días o 25 días, habremos ido unos 20 o más de repente. Y ahí nos llevan y ahí nos hacen parar así, en filas así, en filas. Y ahí empezaron a matar, tiro por tiro, pum, 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 así. Y uno disparó cuando estaba en mi costadito y el pat se ha caído al suelo así, pum, se cayó. Y empezó a masticar piedras así el pobre. Y también me decía, habla concha tu madre, ¿vas a hablar o no vas a hablar? O te mato como este perro, o sea. Ya nosotros estábamos decididos a morir, porque ahí ya nos habían llevado a matar. Alrededor de 135 cuerpos fueron exhumados en lo que todavía es el cuartel de Los Cabitos, al noreste de la ciudad.
Se presume que muchos jóvenes ayacuchanos fueron trasladados a dicho lugar para luego ser ejecutados. Entre el espacio físico que ocupa el cuartel Cabitos y el actual penal denominado Llanamilla, hay un espacio, una especie de una hondonada. Y ese espacio se denomina La Hollada. En mérito a la publicación del libro El Pentagonito, del periodista Ricardo Uceda, se sabe que en este lugar denominado La Hollada han habido entierros clandestinos y ha habido un horno para cremar, ¿no?, los restos de personas que habían sido detenidos, ¿no?, y habían sido llevados al cuartel Cabitos. El proceso de exhumación en el cuartel Los Cabitos, BIN 51 de Ayacucho y el campo de entrenamiento La Hollada se inicia previa petición de las organizaciones de afectados, en este caso de ANFASEP, y los familiares de las víctimas que venían siguiendo el caso al Ministerio Público, ¿no?, en vista de existir información que señalaba que en ese sector se habían enterrado personas que fueron detenidas y conducidas al cuartel Los Cabitos. Se solicita a la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho que se hagan cateos, que se hagan búsquedas en ese lugar denominado La Hollada. Esto empieza en el año 2005, ¿no?, con intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos. Después de los primeros cateos no encuentran restos de fosas, ni restos de huesos, ni restos humanos. Casi una semana ya estaban haciendo esas búsquedas, ¿no?, esos cuadritos que estaban haciendo, entonces no habían encontrado nada. Entonces ellos decían seguramente estarían quemando, nada más no habrá fosas, nos ha dicho. Pero último día que habían ido, un borrachito estaba bajando para abajo, dice, más abajo vivía. Entonces dice, el borrachito decía, están buscando ustedes esos que han enterrado los militares, dice, había dicho. Y uno de ellos sí, dice, le había dicho. ¿Acaso ahí no es en otro sitio es? ¿Quién era este señor? Aquella fecha cuando estaban haciendo los entierros, era un jovencito de aproximadamente entre 12 a 13 años. Y en ese lugar cuenta que ha estado pastando sus cabritas, sus cabras. Y que no se dieron cuenta quienes estaban haciendo el entierro, que ese joven estaba allí. Y en el momento donde la Fiscalía de Derechos Humanos está haciendo la investigación, pasa por ahí, recuerda y indica el lugar preciso. Gracias a este señalamiento es que la Fiscalía de Derechos Humanos en efecto encuentra 2 restos, ¿no? Incluso ha señalado el color de la chompa. El señor dijo, tenía chompa de color rojo. Esta información de este joven que en su momento observó este episodio ha permitido el descubrimiento de las primeras fosas. Se viene confirmando que este lugar era un cementerio clandestino donde muchos ciudadanos que fueron detenidos, posteriormente conducidos al fuerte Los Cabitos, vinieron a parar sus restos a esta zona, y es en ese sentido que se viene trabajando y a la fecha se están encontrando esas evidencias. Es un 9 de enero del año 2005 que se encuentra la primera fosa común, y ello da lugar a que el Ministerio Público programe o reprograme, en todo caso amplíe las diligencias de prospección, cateo y exhumación en el lugar La Hollada por 15 días más, y es en ese proceso que se van encontrando las fosas comunes, algunas individuales, algunas colectivas. Todo este proceso de búsqueda de las personas desaparecidas en el cuartel Los Cabitos La Hollada ha durado aproximadamente casi 5 años, del 2005 hasta fines del 2010, 5 años de diligencia, y en ese proceso el Ministerio Público y los peritos han logrado recuperar de diferentes fosas comunes, fosas individuales, las comunes colectivas conteniendo en algunos casos 2 y en algunos casos hasta 5 cuerpos de personas que fueron enterradas, y algunas fosas individuales. Y se han encontrado también
fosas comunes que contenían restos óseos íntegros pero asociados con leña o carbón, es decir, a los cuerpos, luego de enterrarlos en las fosas, les colocaron también leña, maderas, para calcinarlos en la misma fosa. Se han encontrado también fosas que fueron alteradas, ¿no?, que habían sido ya exhumadas y sacados los cuerpos. En el año 85, Alan García sube al gobierno y a los pocos días se produce una matanza de campesinos en Ajomarca. El gobierno y el nuevo presidente reaccionan enérgicamente, caen varios altos militares y el ejército teme que pueda producirse la llegada de un fiscal al cuartel, donde había centenares de muertos enterrados. Entonces deciden sacar a los muertos que estaban en las inmediaciones del cuartel para que luego, si entrara un fiscal o una autoridad judicial, no encontrara evidencia que los pudiera comprometer. Ha habido, digamos, un intento de querer desaparecer la evidencia, es decir, los cuerpos óseos de manera rápida, y han utilizado, por ejemplo, el cal. El cal para que justamente tanto el tejido blando de las víctimas se pueda descomponer de manera rápida y no pueda ser, digamos, identificado. Hay otras fosas ya también que no presentaban cal, simplemente piedras encima de las fosas. Y otras fosas, como le he señalado, que presentaban más bien el cuerpo y encima madera y que ha sido carbonizada. Entonces, lo que nos hace presumir que ha habido varios periodos de entierro, no que los perpetradores no han sido un grupo de personas únicamente, sino varios grupos, y que se produjo varios entierros en determinados periodos de tiempo en ese lugar. Una comisión judicial llegó a Ayacucho para esclarecer el caso de Los Cabitos, que comprende la presunta muerte de jóvenes ejecutados en el cuartel militar del mismo nombre. 2,5 por 2, ¿no? Sobre la derecha, en el centro de este sector derecho, se advierte una construcción rectangular de aproximadamente 3 por 3, un alto de 8 metros, con vigas que cruzan. Se aprecia al interior de la construcción, encima del cual aparentemente hay un tanque. Sobre el lado derecho de la puerta se aprecia un tubo, un primer segmento de un tubo de fierro. No se aprecia el segundo segmento. Cuando nosotros hicimos las excavaciones en el año 2007 en este sector, encontramos una tubería que empalmaba con esa rosca, ¿no? Esta cañería avanzaba en diagonal. En esta diagonal. Y hemos doblado sobre la derecha aproximadamente 7 metros, ¿no? Donde el señor perito refiere que se encontraba la cañería que continuaba de la construcción. Finalizaba acá. Acá Finalizaba finalizaba esta cañería. En esta zona se aprecian cimientos de una construcción en ladrillo y cemento. Eso nos hace presumir que en efecto el horno habría sido destruido en los años 90 y posterior a los 90 todavía se daban en Ayacucho y en las provincias de Ayacucho detenciones y desapariciones. Y es probable que esas personas que eran detenidas y desaparecidas fueron también conducidas al cuartel Los Cabitos, a la hollada, y enterradas. Y en vista que ya no había un horno para cremar los restos, lo cremaron en dicho lugar. La tubería fue robada después de la excavación. A pesar de que se había dejado en custodia la policía, volvimos en la próxima temporada de excavación, ya no estaba ya la cañería, ¿no? Desapareció. Desapareció. Todos los hallazgos de alguna manera que dan cuenta, como el horno, el tanque de combustible, las tuberías que conducían energía eléctrica al horno, y en el horno existía un motor que soplaba
el combustible, la llama, al interior del horno con el cual se incineraba a estas personas que eran sacadas de las fosas y trasladadas al horno. Ellos no han muerto, viven con nosotros. Ellos no han muerto, viven con nosotros. Si yo pienso, mi esposo de repente se ha quemado en ese horno, ¿no? Entonces de repente nunca más nos vamos a encontrar. En conjunto podemos decir que en todo ese proceso de exhumación se ha logrado encontrar 109 número de individuos en las fosas comunes y en lo que fue el horno donde se cremaron restos. Y en forma posterior, ¿usted ha encontrado algún indicio, alguna cosa que diera razón de la suerte de su hermano? Su polo, doctora. ¿Dónde encontró usted el polo? En la exhibición, doctora, cuando lo sacaron del cuartel, cuando lo han exhumado de la hollada. ¿Cuándo han exhumado de la hollada? ¿Hace tiempo o recién? Hace poco, doctora. ¿Hace poco? Sí, doctora. ¿Dónde se ha hecho esa exhibición? En la fiscalía. ¿La fiscalía ha en hecho la una exhibición fiscalía, de prensa? Sí, doctora. De estos 109 individuos, 54 presentan restos íntegros, es decir, cuerpos completos, con elementos asociados como prendas de vestir, hablamos de camisas, polos, chompas, pantalones, calzoncillos, ropa interior, por supuesto, medias, algunos inclusive todavía con los zapatos, las zapatillas, en buen estado de conservación por el transcurso del tiempo. Algunos elementos asociados como por ejemplo monedas, correas. La mesa es preparada para mí, frente a mis adversarios. Entonces, que el Señor les dé consuelo a ustedes, que también el Señor les guíe a ustedes. De estos hallazgos, según los peritos del equipo de antropología forense del Ministerio Público, un buen porcentaje, es decir, casi el 40%, corresponden a menores de edad, jóvenes de entre 18 años hasta 12 años de edad, y niños de 4 y 5 años de edad, por ejemplo, 2 niños, ¿no? También se señala entre las conclusiones de que la mayoría de los restos encontrados en las fosas comunes, específicamente los restos íntegros, presentaban signos de haber sido torturados, signos de haber sido ejecutados con arma de fuego. Es así que presentan, por ejemplo, la mayoría de restos orificios de bala en el cráneo, en la parte trasera de la cabeza, ¿no? Y algunos en la sien, lo que, según los peritos, es que estas personas fueron asesinadas en la propia fosa con arma de fuego de corto alcance. $7.800 desaparecidos, ¿dónde está? Eso nunca encontramos. Además, esa pampa como santuario tiene que ser, porque toda clase torturando han matado acá a la gente, militares. Por eso, señores, señoras, no puede callamos nosotros nunca y nunca encontramos tanto desaparecido. ¿Por qué han hecho esas cosas? ¿Por qué han tanto matanza, tanto desapariciones? Bueno, la hollada donde que se han encontrado muchos restos, más de 100 cuerpos hasta hoy día, hasta niños, hasta de mujer embarazada, más o menos 7 meses de embarazo tenía, ¿no? Entonces pedimos que se haga un santuario de la memoria para poder plasmar todas las personas quizás de los desaparecidos, sus fotos, su nombre, todo en ahí. Y también una parte necesitamos para que se haga como un cementerio, que hay muchos restos que se ha encontrado, está guardado en caja de cartón en el Ministerio Público. Entonces de repente a ellos también se puede enterrar en ese sitio, ¿no? Por Cristo, con Él y bien, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo.
Militar kunata maldiciniñakani. Ama chinkachipuan manchu. Imagina chaymonta casa. Pia uywawanqa. Kawsanaykama wañunaykama pitaq atindiwanqa ñuqata. Manam ñuqni ima ruwayta atinichu. Sapaymi kani, manam kanchu. Pini imayni, imayna ñaykay timpukunqapas. Ahora nosotros pedimos al gobierno de turno que nos dé una reparación digna, porque nuestros familiares no tienen valor, no tienen precio. Yo quiero que haya justicia para los culpables, que nos dé la razón, que nos cuenta dónde está el paradero de nuestros familiares, qué ha pasado con nuestros familiares. Tronando sordos, rompiendo en mil pedazos copos de sangre, partiendo cristales de fríos. No sabía cómo, no sé cómo buscarlo. Quiero buscarle para darle, cerrar este capítulo de mi vida y darle un entierro y decirle, ¿sabes qué, papá? Adiós. Encontrarlo, encontrar su cuerpo y darle un buen entierro. Decir, ¿sabes qué? Hasta acá y que estés bien, que estés en el cielo. Cananja hasta Canancama, Rixikuchkani, Pachampi, sumaq medias champaypa, pantalón nimpaypa, sastriwan sirachisqay, pantalón nimpas paypa. Puramente wajallasqay piña lliwpayarunipas, lliwña halaypata avanzaruni, cerebrotapas sintini, ñuqa munani, wawayta reclamaykuspay, pampaykuspay, ñuqapas wañuruyman papay. Hasta ahora yo sigo luchando, reclamando justicia, verdad y reparación de nuestros familiares porque son desaparecidos, pero mayoría las mamás también ya se han fallecido, buscando sus hijos, buscando sus esposos, buscando sus papá, mamá, a todos los que han hecho desaparecer y han matado. Es por eso hasta ahorita no alcanzamos justicia todavía. Entregaykuanmanku tullullantapas cristiano sepulturanman apaspay chaypi pampaykuymanku hinaspaykuqa domingullanpipas waytallatapas apakuymankuch paypa sutinpi chaymi wawaykuna nin ay mamita maypiraq papay allpallata aspispa tarinalla kanman maykamapas tutapunchawcha allpallata aspiyman. Por parte del Estado, hasta ahorita no recibimos una justicia auténtica, no hay justicia social, no hay una reconciliación justa, no hay reparación. No se está hablando, pues, actualmente nuestro gobierno, ya son 30 años. Esta vida, hay una marginación, más que nada, ahí está nuestra región de la sierra. Y todos los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos, no por el hecho que somos serranos, nos margina el gobierno. Entonces esperamos que el Estado, que el Ejército, que la Policía reconozca todos estos daños irreparables que ha causado a mi persona y
y a mi familia. Yo justicia quiero dar, yo pido justicia. Quizá yo estoy avanzada, edad, quizá ya no voy a aprovechar. Entonces pronto yo quiero, siquiera, para alimentar, para sostener, gracias a Dios por fe, estoy sosteniendo, ganando mi valor. Quiero justicia. Quizá usted puede darme una justicia para la familia Cárdenas. Ojalá que se haga justicia, porque tantos años que estamos buscando nuestros desaparecidos, que todos han sido acá traídos a este pampa, a esta hollada, a torturar. Lo asesinaron acá, lo mataron. Hay muchas fosas que se ha encontrado. Por eso le pedimos al señor juez que se haga justicia. Se ha probado que existían, primero, detenidos adentro del cuartel. Se ha probado que existían los sitios de tortura al interior del cuartel y se ha probado que existen las fosas donde enterraban las víctimas del cuartel. Clemente Noel mintió, no pudo ser juzgado porque precisamente el Estado peruano nunca lo investigó, el Estado peruano nunca lo juzgó y murió sin haber sido juzgado. Pero hay otras personas responsables de estos hechos que todavía están con vida y que tienen que responder penalmente por ello. La fiscal ha solicitado pena de 25 años de cárcel para los acusados. Nosotros esperamos que haya condenas, la verdad. Sabemos que aquí hubo un aparato organizado de poder. Si bien es cierto, el general Noel no está porque falleció, pero él era la cabeza, pero había un cuerpo de ese aparato organizado. Las decisiones no las tomaba Noel porque simplemente quería, sino porque había una planificación y su Estado Mayor participaba en esa planificación. Yo creo que están las evidencias suficientes como para una condena. Y yo creo que no solamente el proceso penal tiene que estar destinado a una sanción penal, también exigimos nosotros una dignificación de las víctimas. Cuando yo salí del cuartel de la PIP, todo eso, yo estaba postrado como 2 años, y total. Yo tenía miedo a la calle, tenía miedo a los hinchas, a los cabitos. Perdí mi estudio, todo perdí. Y ahora, tanto golpe que nos ha dado, me siento mal, parece que tengo tumores que me están creciendo en todo mi cuerpo, así como estos. Espero que algún día llegue. Pero yo no creo, como son militares, nunca va a llegar para un pobre, nunca va a llegar. Si sería millonario o algún sí puedo agarrar, ¿no? Pero ahora dudo que pueda llegar dudo. Tal vez algún día llegue, de repente cuando muera, llega. Como son militares, dudo que puede llegar justicia a los pobres. En este estado vamos a suspender la audiencia.